Hola chicos, buenas tardes a todos. Por favor, me pueden confirmar si se escucha. Sí, 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 sí. Ya. Sí, sí. Muy bien chicos, les tengo una mala noticia. El ingeniero me acaba de llamar en la tarde, entonces me dijo que ha estado revisando eh, los repasos. Y disculpen la palabra, pero me dijo que está una lágrima sus repasos. Pésimos, pésimos. Y yo no sé cómo tomarlo, ¿no? O sea, me dijo, ¿cómo te está yendo Yamil con los alumnos? Me dijo. Y yo le dije, no, bien, estamos avanzando bien. Me preguntan y participan. Eso yo le dije. Y luego me dijo eso, ¿no? Escucha, mira, he visto estoy revisando los repasos. Escucha, está una lágrima, hermano, me dijo. Escucha, yo no sé cómo sentirme, chicos. No sé si tomarlo como una llamada de atención o la verdad no sé, no. Eh, no sé. La verdad siento que me ha dicho qué está pasando, no les has indicado bien o no les has enseñado bien. Bueno, no sé, la verdad no sé cómo tomarlo. Pero la cuestión es que está muy pésimo el paso que han dado, chicos. No sé qué ha pasado. ¿Cuántos han hecho como hemos resuelto la anterior clase? ¿Dónde están? Esta es la que hicimos. ¿Alguien ha hecho por lo menos similar? Ya van dos, tres. Sí hay, pero lamentablemente una gran mayoría lo ha hecho mal. Y entonces, como les dije, ¿no? Yo no sé si tomarlo como una llamada de atención de parte del ingeniero hacia mí o, o es que simplemente me estaba haciendo conocer que ustedes no lo han hecho bien o algo así, ¿no? Pues de todas maneras, su examen ya se está acercando, ¿no? Entonces, tengan en cuenta, yo ya les he dicho, el examen no va a ser una hora y media. El examen va a ser de 10 a 15 minutos máximo. No les va a recibir más a aquellos que se vayan a pasar de la hora. O sea, no sé cómo le harán, según lo que me dijeron el anterior semestre, creo que ni les dio ni 5 minutos o algo para que suban el examen al Classroom. Yo entiendo que a nosotros, por lo menos, mínimo nos toca eh, unos 5 minutos sacar foto y enviar al Classroom, ¿no ve? Entonces, eso no lo sé, cómo será la cosa. Así que tienen que practicar. Bueno, tengo entendido que su examen va a ser la siguiente semana. Eh, Eso es hasta donde me dio a entender, ¿no? Me dijo que la próxima semana ya les tenemos que tomar examen, entonces, y sus de pasos están pésimos. Entonces, bueno, yo me siento, digamos, obligado a tratar de esforzarlos más, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a tratar de hacer. Pero por favor, chicos, pongan de su parte, ¿no? Porque al final también me hacen quedar un poquito mal a mí, porque se supone que los ejercicios estamos resolviendo conmigo y yo estoy dando
Bueno, estoy tratando de dar mi mejor esfuerzo para que puedan entenderlo gráficamente, ¿no? Entonces puedan ver gráficamente cómo funciona. Y yo el flujo vamos avanzando paso a paso conmigo, ¿no es cierto? Entonces espero que estén entendiendo bien, ¿ya? Eh, yo entiendo mucho que muchos, para muchos es la primera vez que han tomado esta materia y entender un poquito la lógica de cómo funciona esto es un poco costoso, pero una vez que le pillan, en otras palabras, ¿no? Que le pillan el guacho, es fácil y es aplicar nomás la lógica que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Y de eso se trata la materia. Y el ingeniero asume eso, ¿no? Que están practicando ustedes constantemente. Ya uno de sus compañeros nos dijo en la anterior clase, el ingeniero les había dicho que tienen que estar practicando todos los días por lo menos un ejercicio, creo que eso les había dicho, ¿no? Entonces, de todas maneras, el examen lo van a definir con el ingeniero, ¿ya? Pero hasta donde yo sé, bueno, tampoco le he dicho qué día va a ser el examen ni nada. Solo me dijo, la siguiente semana ya teníamos que tomar el examen, entonces, y están pésimos sus de paz, no sé qué vamos a hacer, me dijo. Así que el día miércoles tienen clases con el ingeniero, ¿no? Entonces, quizá ahí van a definir qué día va a ser el día del examen, no lo sé, pero el día miércoles vamos a pasar clases conmigo también, ¿ya? El horario, yo creo que todos están cómodos en el horario de la noche, ¿no? Por lo menos yo, no sé ustedes. Por lo menos a mí me gusta pasar las clases de auxiliatura cuando, cuando dan incluso a las 10. He visto que algunas materias dan, entonces es más cómodo para mí, más o menos. Pero vamos a ver eso ya, vamos a definir, yo creo que hasta mañana les voy a definir el horario de la auxiliatura del día miércoles. El día viernes también vamos a pasar, cosa de resolver netamente ejercicios, ¿ya? Bueno, entonces empecemos. El examen, no sé, ya les he dicho, estoy leyendo el chat, ¿no? El examen solo tengo entendido que va a ser la próxima semana, pero ya definirán con el ingeniero el día miércoles tienen clases, ¿no es cierto? Entonces eso van a definir con el ingeniero. Y no sé, creo que corresponde nomás preguntar si hay alguna práctica o algo, porque cuidado que a última hora les esté diciendo con la práctica, sin práctica no entran al examen, ¿no? Vean esa parte ustedes, chicos. ¿Ya? Eh, Otra cosa, chicos, por favor, si tienen dudas o no están entendiendo algo, díganme nomás, yo les voy a volver a explicar, no me voy a molestar. La idea es que ustedes entiendan, chicos, porque solo se trata de practicar un poco y no es tan complicado los ejercicios que van a hacer. Si les mostrara, justo esta mañana estaba resolviendo el examen del ingeniero Zabalaga, entonces, ¿prefieren dar un examen como esto? El ingeniero les va a dar una pregunta, el ingeniero, y el ingeniero Zabalaga les da 4 preguntas y les hace usar la plataforma Delphi. Y todo es en Delphi, chicos. Imagínense el esfuerzo y el tiempo que le están dedicando a la otra materia. Y ustedes deberían estar aprovechando esto, ¿no? El ingeniero saca. Bueno, chicos, empezaremos. Lo primero que quería resolver en esta clase era el examen pasado, ¿no? Del anterior semestre, que me ha pasado uno de sus compañeros. Entonces, mm, de hecho, quería empezar por esto. Ya estaba preparado anteriormente, pero vamos a repasar un poquito más cosas básicas, ¿ya? A ver, vamos a escoger qué ejercicios.
A ver, chicos, ¿qué parte de los ciclos no entienden? Toma de decisiones, creo que ya está entendido, no lo sé, chicos. Toma de decisiones, sabemos. A ver, nuevamente les voy a repetir un poquito más. Un flujo, o sea, un diagrama de flujo, chicos, siempre va en un solo sentido, ¿ya? Para aquellos que no han estado en clases, ¿ya? Aquí tenemos un pequeño ejercicio. Creo que esto es de su práctica. Eh, Fíjense, un diagrama de flujo siempre va en un solo sentido, ¿ya? Siempre va a ir en un solo sentido. Empieza de un inicio y hasta un fin. Tengan en cuenta eso, ¿ya? Ahora, cuando hacemos bucles, chicos, cuando hacemos bucles, o perdón, en toma de decisiones, de la misma manera, siempre va a ir en un solo sentido, ¿ya? Siempre va a ir en un solo sentido. O bien va por aquí, ¿no? O bien va a ir por aquí. Pero fíjense que siempre está yendo en un sentido, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa en los ciclos, en los bucles? ¿Qué pasa en los bucles? En los bucles, de la misma manera, chicos, va en un solo sentido. Va en un solo sentido, ¿no? Empieza del inicio, pasa. Puede ir por aquí, venir por aquí, salir por aquí. Ahora, en los bucles, ¿qué es lo que pasa? El bucle deja de hacer iteraciones hasta que deje de cumplir una condición en el caso del ciclo mientras, ¿no es cierto? Entonces, seguimos yendo ese flujo. En esta ocasión podría ir por aquí. Continuamos con el flujo. Nuevamente. No cumple, se irá por aquí nuevamente. Sigue cumpliendo. Ahora puede que deje de cumplir la condición y sale. ¿Ya? Y siempre va a cumplir ese flujo. Es por eso que se llama diagrama de flujo. ¿Por qué les digo esto, chicos? Y nuevamente lo estoy repitiendo. Porque bueno, en la experiencia que yo he tenido siendo auxiliar de computación, y he sido auxiliar bueno, en inviernos y veranos he dado también, y siempre me he cruzado con un error al revisar prácticas, proyectos y demás. Yo no sé cómo le hacen, pero la cuestión es que su lógica hacen cumplir así, ahí, al mismo tiempo. ¿Ya? Eso no existe, nunca puede cumplir, por lo menos una decisión no se puede cumplir dos veces las dos condiciones al mismo tiempo. No existe, no hay forma, ¿ya? Si quieres hacer que cumpla dos condiciones al mismo tiempo, para eso existen otras formas de hacer, pero no, el diagrama de flujo siempre va a ir en un solo sentido. No puede dividirse en dos y nuevamente unirse en el mismo, en otro punto. No existe eso. ¿Ya? Eso no les va a decir ningún ingeniero, ningún otro auxiliar. Los estoy diciendo yo porque he visto con la experiencia. Y también espero que les facilite un poquito para guiarse. ¿Ya? Entonces, repetimos nuevamente, rápido. La toma de decisiones, un ciclo, nosotros lo conocemos como sí, ¿no es cierto? Si bien tiene una entrada, ¿no es cierto? Tiene una salida cuando cumple la condición en verdadero, hace un proceso y sale del flujo, ¿no es cierto? O bien no cumple esa condición, entonces hay una condición falsa, hace un proceso y sale. Solo pasa uno de estos dos. ¿Ya? Disculpen chicos que esté dando una repasada, pero lamentablemente me obliga a hacerlo.
Ya. Ahora, en el ciclo mientras, que de la misma manera, ¿esto qué es, chicos? Es una toma de decisiones, ¿no es cierto? Pero fíjense un poquito la diferencia de este aspecto. Este tiene una entrada, tiene una salida de sí, esto es sí, vuelve a entrar y de 100 sale, ¿no es cierto? A diferencia del ciclo de toma de decisiones simples, ¿no es cierto? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, cuando vean este símbolo, y fíjense ustedes, yo, por ejemplo, para que puedan darse cuenta que este es un bucle, lo he hecho de color azul. Entonces, las decisiones simples están de color anaranjado. ¿Ya? Para que ustedes puedan guiarse. Entonces, en un ciclo mientras, tiene una entrada donde aquí el valor que entre va a cumplir una condición. Si cumple, entra hacia un proceso, ¿no es cierto? Termina el proceso, nuevamente ese valor o el nuevo valor, no sé, cualquier valor sea que vuelva a entrar aquí, si cumple, va a seguir entrando, ¿no es cierto? Así va a ir haciendo bucles o ciclos, ¿no? Una vez que deje de cumplir esta condición, recién sale y recién podemos continuar con nuestro flujo, lo que continúa. ¿Ya? Y creo que esto es lo que necesitamos saber para hacer ejercicios. ¿Ya? Primero vamos a hacer un ejercicio sencillo. Justamente estaba aquí. Creo que incluso alguien había mandado al grupo, ¿no es cierto? Y evidentemente esto es un examen pasado, pero este era un examen pasado en un semestre, o sea, presencial, ¿no? Antes de la pandemia. Entonces, este examen, chicos, era tan fácil que muchos se han equivocado. Muchos han ido por caminos muy largos. O sea, la cuestión es que no han aplicado bien su lógica. ¿Ya? Entonces aquí simplemente nos dije leer 4 números y mostrar el mayor. Chicos, hay que tomar en cuenta algo. Cuando nos dice leer 4 números, son 4 números distintos, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, vamos a poner 4 variables, vamos a declarar. A, B, C y D. ¿Ya? Tienen que estar bien atentos a lo que dice y leer una y otra vez la pregunta que te dice. Ahora, si te dice leer n números y mostrar el mayor, ¿qué vas a hacer? Entonces, ahí ya estás teniendo un problema. No puedes declararte 4 variables. No sabes qué cantidad de valores van a entrar. Entonces, o sea, va a ser un poquito más complicado. Ahí ya estarías utilizando un ciclo mientras, ¿no es cierto? Pero en este caso, simplemente tenemos que resolver con toma de decisiones. ¿Ya? Continuaremos. Entonces, hemos declarado 4 variables, porque aquí me está diciendo que debo de leer 4 números. Entonces, en cada variable voy a asignarle un valor. ¿Ya? Entonces, para iniciar, chicos, esta es la parte del análisis, obviamente, ¿no? Entonces, para iniciar, yo le voy a asumir que esto de aquí, voy a asumir que esto es el mayor. A ver, no sé si se nota muy bien. Ahora sí. Ya, entonces voy a asumir que este es el mayor, el A. Ya sea cierto o no sea cierto, simplemente lo voy a asumir, ¿ya? Y luego voy a comparar uno por uno, ¿ya? Voy a decir si B es mayor a esto, al mayor. Pues estoy declarándome una variable mayor
y a eso le voy a decir que el mayor es A, ¿no es cierto? Entonces voy a ir comparando uno por uno. B es mayor a mayor. Si cumple, entonces el nuevo mayor será B. Si C es mayor al nuevo mayor, entonces mayor será el valor de C. El nuevo mayor tendrá el valor de C. Si esto no cumpliera, entonces simplemente no pasa, ¿no? Y se queda aquí. ¿Ya? Entonces, ese es nuestro análisis. Empezamos en la construcción del diagrama de flujo. En el diagrama de flujo siempre tenemos que poner un inicio, ¿no es cierto? Luego tenemos que hacer la lectura de datos, ¿no es cierto? La lectura de datos se simboliza con este símbolo, ¿no? Entonces, ¿qué valores vamos a leer? A, B, C y D. ¿Ya? Entonces, definimos un proceso donde digo que mi variable mayor va a ser igual a A. ¿Por qué? Porque estoy asumiendo que A es el mayor. Si en el transcurso encontramos que otra variable es mayor a A, entonces va a cambiar este valor. ¿Ya? Continuamos. Entonces digo que pasamos a la siguiente, ¿no? Entonces decimos que si B es mayor al mayor, si cumple esa condición, estamos diciendo que mi nuevo mayor va a tener el valor de B. ¿Por qué? Porque estamos comparando, ¿no? Esta variable estamos comparando con esta y con esta. Esa es la que vamos a hacer, ¿no? Si cumple. Si no cumple, que no haga nada, ¿no? Entonces, nuevamente, de la misma manera, hacemos la condición para C. Si C es mayor al mayor, entonces mayor va a ser igual a C. Si no, que no haga nada. D mayor a mayor, sí, entonces mayor va a ser D, si no, no hace nada. ¿Y qué es lo que hacemos al final? Simplemente imprimimos el mayor. ¿Ya? Y como sabemos, siempre debemos ponerle un fin. Entonces aquí tenemos una prueba de escritorio. Tenemos nuestra prueba de escritorio. Entonces, vamos a inicializar, chicos. Vamos a inicializar estos en la prueba de escritorio. Entonces decimos, voy a asumirme los valores iniciales A, B, C y D, ¿no? Para las variables iniciales, perdón, para mi prueba de escritorio, A, B, C y D. ¿Qué otra variable estamos utilizando? Estamos utilizando la variable mayor. Mayor. ¿Qué más estamos utilizando? Ninguno. Entonces, por lo tanto, pasamos a imprimir directamente. Vamos a decir que 5 va a valer A, 8B, 6C y 1D, ¿no? Estamos cargando, estamos en esta parte. En esta parte estamos. Estamos cargando los valores y ya hemos cargado los valores. Pasamos al siguiente. Aquí me está diciendo que el mayor va a ser igual a A. Por lo tanto, el valor del mayor, mi variable A, va a ser 5, ¿no? Ya hemos escrito. Pasamos a comparar. Verificamos. B es mayor al mayor. ¿Cuál es B? 8 es mayor a A. Sí, por lo tanto, entra por aquí, ¿no es cierto? El flujo que está viniendo por aquí va a entrar por acá. 8 es mayor a 5, sí, por lo tanto, el nuevo mayor será 8, B, ¿no es cierto? ¿Cuál es el valor de B? 8. Entonces estamos diciendo que la variable B va a ser 8. Termina ese proceso, pasamos por aquí, y está verificando. 6 es mayor a, el último valor del mayor es 8. 6 es mayor a 8. No, por lo tanto, no pasa nada, sigue fluyendo por ahí, ¿no? Nuevamente verificamos. D es mayor a 8. 1 es mayor a 8. No, por lo tanto, no cumple. Pasamos, termina, imprimimos el último valor del mayor. ¿Cuál había sido el último valor del mayor? 8. Por lo tanto, se imprime 8. Y termina el programa. ¿No es cierto? Eso es como funciona esto, chicos. Ya. Pasaremos a otro ejercicio. ¿O tienen alguna duda en este ejercicio?
Ninguno. Muy bien. Escriba un programa que pida los números. Esto ya hemos hecho. En el ordenado, chicos, haremos este ejercicio rapidito, rapidito. Aquí nos dice, escribe un programa que reciba como entrada dos números y los muestre ordenados de menor a mayor, ¿no? Entonces simplemente necesitamos dos variables. Es rapidito se hace este análisis, ¿no? A y B se van a almacenar en estos dos números que hemos dicho. Entonces verificamos. Si A es mayor a B, entonces que se imprima, que se imprima en orden de A a B, ¿no ve? Si B es mayor a A, entonces que se imprima en orden de B a A, ¿no? Entonces lo único que hacemos es, primeramente, leer. Ustedes saben muy bien, chicos, que lo que está escrito, entre comillas, es un comentario, ¿no? Que no influye en la programación, simplemente son arreglos, ¿ya? Entonces pasamos por el flujo y estamos haciendo una lectura de A y B. Entonces simplemente utilizamos acá condiciones, ¿no? Donde decimos, si A es mayor a B, ¿no? Si A es mayor a B, si cumple esa condición, voy a decir que se imprima en el orden de A a B, ¿no es cierto? Pasamos, si no cumpliera esa condición, entonces voy a escribir que B, nuevamente una condición, si B es menor a A, si cumple esa condición, entonces que me imprima en orden de B a A, ¿no es cierto? Pero si no cumple, ¿cuándo no cumpliera? Cuando los valores son iguales, ¿no es cierto? Si no cumple, entonces que me imprima A a B o B a A, no importa eso, pero con un comentario. Son iguales, ¿no? Termina esa condición y termina nuestro programa, ¿no es cierto? Entonces, para nuestra prueba de escritorio, para nuestra prueba de escritorio necesitaríamos lo que es los valores. Primero tenemos que hacer leer, ¿no ve? Iniciamos, inicio. Leemos A va a valer 4 y B va a valer 5. Y digo, entra aquí. 4 es menor a 5. Sí, por lo tanto, entra por este lado, ¿no? Entonces, me dice que me imprima en este orden, A a B. Entonces, 4 y 5, ¿no? Entonces, en ese orden ha escrito. Y termina el programa. Ahí termino, fin. Esto es, nuevamente estamos iniciando el programa, pero con otros valores. Estamos haciendo la prueba con otros valores. Ahora vamos a cargar al valor de A, 8, al valor de B, 2. ¿Ya? Y verificamos. 8 es menor a 2. No, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, se va a venir por aquí, ¿no? Entonces, va a verificar aquí. 2 es menor a 8. Sí, por lo tanto, cumple y me va a imprimir en este orden, de B a A. Y fíjense, termina el programa, ¿no? Y aquí tenemos por último otro ejemplo. Vamos a decir que A es igual a 4, B es igual a 4. Por lo tanto, verificamos. Aquí va a verificar. 4 es menor a 4. No, ¿no es cierto? Por lo tanto, pasa por aquí. Aquí entramos, verificamos. 4 es menor a 4. Tampoco. Por lo tanto, viene aquí. Entonces me va a imprimir. No importa el orden, simplemente me va a mostrar un mensaje y me va a decir que son iguales. Y aquí está. ¿No? Eso es para este ejercicio. Sencillito. El más sencillo. ¿Qué pasa si son iguales? No le entendí muy bien a Auxil. Ya. A ver, aquí, por ejemplo, aquí está. Nuevamente vamos a hacer para lo de los iguales.
Vamos a cargar a nuestra variable A. Iniciamos y vamos a cargar nuestra variable A 4 y nuestra variable B 4. ¿No es cierto? Entonces, con ese valor están entrando aquí. Ya hemos terminado de leer. Entonces, aquí vamos a verificar. Esto es 4. 4. A ver. Esto es 4 y 4. 4 es menor a 4, chicos. No, ¿no es cierto? Son iguales. 4 tampoco es mayor a 4. Por lo tanto, esta condición es frío, chicos. Es frío. A él no le interesa si son iguales o lo que sea. ¿Por qué? Porque no le hemos puesto las restricciones correspondientes. Aquí lo único que le hemos dicho que si A es menor a B, 4 es menor a B, no, no es cierto, tampoco es mayor a B. Entonces, para esta toma de decisión, no le importa, solo quiere que cumpla aquellos números que son menores a este otro lado. Pero como no cumple, pasa a este lado automáticamente. ¿No ven? Nuevamente aquí va a verificar de la misma manera. 4, 4. Igual, de la misma manera es frío, ya sea mayor o menor, no le interesa. A esta toma de decisión simplemente le interesa que cumpla, que B sea mayor a A. ¿Ya? Pero como no cumple, entonces pasa nomás a este lado. ¿Ya? Entonces aquí recién decimos que me imprima, el orden no importa si lo pongo A primero o B primero, no importa porque al final son iguales, ¿no es cierto? Entonces, que me imprima A y B son iguales. Y termina el programa. Y si se dan cuenta, chicos, estás respetando el flujo. Está yendo en un solo sentido. Y hasta donde termina el programa. ¿No? Entonces, por lo tanto, está bien. Y es por eso que, chicos, está cumpliendo esto. Entonces, siempre va a ser 4, 4 igual. No va a cumplir ninguno hasta que llegue aquí y me va a imprimir. 4, 4 son iguales. ¿Ya? Eso es todo. Y tengan mucho cuidado en eso, porque si aquí yo hubiera puesto si A es menor o igual a B, entonces hubiera entrado al valor verdadero y hubiera pasado aquí, porque está cumpliendo, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tienen que tener mucho cuidado, chicos. ¿Ya? En el ordenamiento de estos datos, ese es el más sencillo, chicos. Después hay de 3 variables. Para 3 variables es más largo. Para 4 variables es más largo. Y decirles que ha habido un examen anterior con 4 variables y el ingeniero pedía ordenar. Entonces, el examen era fácil, pero era largo. Pero si sabes cómo ordenar, simplemente replicas esto nomás, entonces se podía hacer, ¿ya? No lo vamos a hacer de 4 variables, ¿por qué? Porque es largo, nos tomaría toda la clase. No, por lo menos media clase, y queremos avanzar. Pasemos a otro ejercicio. O estoy yendo muy rápido, chicos. Creo que han sido muy sencillos los ejercicios anteriores, por eso estoy volando. Tenemos hasta las 6:45, ¿no es cierto? Sí, está bien. Hemos avanzado bien. Ya. Continuamos. Haremos este ejercicio, donde me dice realizar un diagrama de flujo que determine los primeros 3 números impares. ¿Ya? Entonces, lo único que debemos hacer, chicos, es leer, ¿no es cierto? Nuevamente. Y si lo leen 5 veces, mucho mejor. Incluso yo, que tengo bastante experiencia y mucha práctica, lo vuelvo a leer unas 2, 3 veces, siempre para entender bien, ¿ya? Realizar un diagrama de flujo que determine los primeros 3 números impares, ¿ya? Entonces, analicemos. Aquí no nos está pidiendo que carguemos ningún valor, ¿no es cierto? Simplemente nos está diciendo los primeros 3 números impares. ¿Cuáles son los primeros 3 números impares que nosotros conocemos, chicos? Es el 1, el 3 y el 5, ¿no es cierto? Esos son los 3 números que nosotros conocemos.
Y eso es lo que tenemos que hallar y tenemos que imprimir, ¿no es cierto? Eso es lo que, los tres números que debemos imprimir. ¿Qué más nos está pidiendo? Bueno, quiere que nos muestre, ¿no es cierto? Pero en este ejemplo, supongo que lo he modificado. Lo hemos hecho contar más. Sí, supongo que lo he modificado. Ya, continuaremos. Porque simplemente nos pide imprimir, ¿no ve? Que nos muestre. Ya, entonces empezamos con la construcción del diagrama de flujo. Iniciamos y lo primero que debemos hacer es declararnos, ¿no es cierto? Una variable y que me va a ir recorriendo las posiciones de 1, 2, 3, 4, 5, hasta, no sabemos hasta dónde. Puede ser infinito esto, chicos. Y esta parte tienen que entenderlo bien. Por si acaso, no estamos avanzando hasta un límite. No vamos a hacer que hagas un recorrido hasta un límite. ¿Ya? Por lo tanto, necesitamos un contador. ¿Por qué? ¿Cuándo va a terminar de hacer estos ciclos, chicos? Cuando el contador sea 3. ¿Por qué? Porque aquí me dice que encuentre los primeros 3 números impares. ¿Ya? Entonces, continuamos. Estamos declarando una variable i que va a ir eh, avanzando, incrementando de uno en uno, ¿no es cierto? No sabemos hasta qué número. Y un contador que va a empezar en 0, ¿no? Que una vez que encuentre que cumple esa condición, entonces se incrementará. Entramos a la condición y aquí estamos utilizando un ciclo mientras, ¿no es cierto? La condición que yo le estoy dando es si el contador es menor a 3, ¿no es cierto? Entonces entra. Si cumple esa condición, entra. ¿No es cierto? Entonces aquí me dice, si i mod 2 es diferente de 0, ¿cómo sabemos que es un número par, chicos? 4 dividido entre 2 es igual a 2, es residuo 0. Esto es lo que nos permite mostrar el mod. Mod, ¿no es cierto? El mod nos permite mostrar esto. Entonces, digo, si i mod 2 es igual a 0, entonces será par. Pero en este caso no nos está pidiendo un número par, nos está pidiendo lo contrario. Por lo tanto, simplemente negamos esa igualdad. ¿Cómo negamos? Esta es la igualdad, ¿no es cierto? ¿Y cómo negamos la igualdad? De esta manera. ¿Ya? Entonces, por eso que se pone eso. Entonces, eso es lo que va a verificar. Entonces, i mod 2 es diferente de 0. Sí, por lo tanto, si cumple, vamos a decir que el valor de i, o sea que este i, y vamos a imprimirlo y vamos a escribir que es impar. ¿Ya? Termina la condición. Si cumple la condición, entonces nuestro contador se va a incrementar. El contador se incrementará. El contador más 1. Si no cumple esta condición, chicos, si no cumple esta condición, sí o sí tiene que incrementarse algo. Y, ¿no es cierto? Cumpla o no cumpla la condición, tiene que incrementarse el valor de i. ¿Por qué? Porque i va a ir recogiendo 1, 2, 3, 4, 5, todos estos tramos, no sabemos hasta dónde, ¿no? Entonces termina esto. Termina, volvemos al flujo y deja de cumplir, fin. Eso sería, ¿no es cierto? Ahora hagamos el diagrama perdón, la prueba de escritorio. A ver. Leeremos. Y que empiece en 1.
Ya. Y vamos a darle el valor, está iniciando con el valor de 1, el contador está iniciando con el valor de 0. No estamos leyendo nada por si acaso. Aquí ya estamos definiendo los valores a las variables. ¿Ya? Entonces estamos empezando aquí, empezamos aquí. Decimos, el contador dice. ¿Cuál es el último valor que tiene el contador? 0, ¿no es cierto? Entonces me está diciendo verificar. 0 es menor a 3. Sí, entonces entra, ¿no? Entra y va a verificar. Me dice I. ¿Cuál es el último valor que tiene I? 1. 1 mod 2 es diferente de 0. O sea, si 1 divides entre 2, el residuo te va a salir 0. No, no es cierto. En este caso no te sale 0. Por lo tanto, pasa por aquí. ¿Cierto? Es el verdadero. Perdón. Entonces, aquí estamos, ¿no? Y mod 2, entonces, me va a imprimir que I, ¿cuál es el último valor de I? 1. ¿Qué más? Es impar. Termina. Estamos escribiendo. En este proceso, el contador va a ser igual a contador más 1. Estamos haciendo que incremente el contador. Por lo tanto, el contador va a ser 0 más 1. ¿Cuál es el último valor del contador? 0. Más 1, 1. ¿No? Termina el proceso y estamos haciendo un incremento a I. I va a ser igual a I más 1. ¿Cuál es el último valor de I? 1. Más 1, 2. Nuevamente entramos al ciclo. Nuevamente va a verificar. ¿Cuál es el último valor del contador? Había sido 1. 1 es menor a 3. Sí, por lo tanto, nuevamente entra, ¿no? Y va a verificar nuevamente. 2 es divisible entre 2. Sí, ¿no es cierto? Pero lo contrario es lo que tenemos que capturar. Por lo tanto, falso. Esta es la condición de aquí, ¿no? Por lo tanto, es falso. Entonces, como no cumple esta condición, pasa por aquí. Y lo único que hacemos es hacer el incremento de I. ¿Cuál es el último valor de I? 2 más 1, 3. Pasa, nuevamente vuelve a entrar. ¿Cuál es el último del contador? El último valor del contador sigue siendo 1. Fíjense, chicos, el último valor del contador sigue siendo 1. No ha cambiado, ¿no? Entonces seguiremos. Va a volver a entrar. Va a volver a entrar. Entonces dice, si I, ¿cuánto es el valor de I? 3. Mod 2, automáticamente sabemos que 3 es impar. Sí, por lo tanto, si es impar, vamos a imprimir el valor de I. El último valor de I es 3. Y con el comentario es impar, ¿no? Pasamos. El contador va a ser I, contador más 1. ¿Cuál es el último valor del contador? 1. Más 1, 2. Recién está incrementando. ¿Se dan cuenta? Nuevamente sale y sigue incrementándose. El último valor de I es 3 más 1, 4. Sale, nuevamente entra la condición. El contador, ¿cuál es el último valor del contador? 2, ¿no es cierto? Entonces, 2 es menor a 3. Sí, sigue cumpliendo, va a entrar. ¿No? ¿Y cuál es el último valor de I? 4. 4 es impar. 4 es impar. No, ¿no es cierto? Entonces, no cumple, pasa por este lado. Verificamos. Nuevamente hacemos el incremento de I. Y se incrementará. El último valor de I es 4 más 1, 5. Nuevamente pasa aquí. Y decimos, ¿cuál es el último valor del contador? Se estaba manteniendo el 2, ¿no? 2 es menor a 3. Sí, por lo tanto, entra. Entonces va a verificar I. ¿Cuál es el último valor de I? 5. 5 es impar. Sí, por lo tanto, entra nuevamente aquí. Me va a imprimir el valor de I, que es 5, y el comentario es impar. Pasa.
El contador se va a incrementar en 1. ¿Cuál es el último valor del contador? 2 más 1, 3. ¿No es cierto? Pasa, termina y se va a incrementar nuevamente. Entonces, el último valor de I es 5 más 1, 6. Pasa, nuevamente entra. ¿Cuál es el último valor del contador? Ah, aquí estamos verificando. El contador es 3 es menor a 3, chicos. No, no es cierto. Por lo tanto, termina automáticamente y termina el programa. ¿No? Entonces es por eso que ahí terminó. Ya ni siquiera. Y el I se ha quedado en 6, ¿no? Entonces es de esa manera que funciona el ciclo mientras. Y ese es el flujo que tienen que controlar al realizar su prueba de escritorio, chicos. ¿Ya? Ese es el flujo que tienen que controlar. Sí, disculpe. ¿Alguna duda sobre esto? Sí. ¿Sí? En su prueba de escritorio está contador menor o igual a 3. Ah, sí, entonces eso ha sido error de taipeo nomás, van a disculpar. A ver. Es que yo me he basado en esta condición, entonces esto está así. A ver. Y esto es igual a esto, ¿no? ¿Sí, no? Eso, chicos. Eh, para los que recién están iniciando a hacer lo que es prueba de escritorio, mejor si se anotan así, ¿no? Las condiciones. Fíjense, esta condición está viniendo aquí. Y esta otra condición está viniendo aquí. Si cumple, pondré B. Si no cumple, falso. Pero si lo van a hacer de esa manera, les va a quitar harto tiempo. Pero tampoco es difícil, ¿no? Simplemente seguir nomás la secuencia. Pero para que inicien, para que practiquen, háganlo. Recomendación, si quieren, háganlo, ¿no? Si ya tienen práctica, no es necesario. Ya, a ver, un minutito, por favor. Continuaremos. Tenemos todavía media hora. Esperemos terminar por lo menos 2 ejercicios más y el examen pasado. Ah, esta más haremos. Esta espero una decisión simple. No sé qué está haciendo aquí. O esta es un poquito larga de explicar. Este hemos hecho. Este es el examen. Ya, haremos estito más, chicos. Y pasamos a resolver el examen pasado. Ya. Entonces aquí nos dice realizar un diagrama de flujo que determine los primeros 3 números. Ah, no, este no es. ¿Dónde está? No, ¿dónde está? Este es, ¿no? Ese es uno sencillito. Verificar si un número es múltiplo de 3 y múltiplo de 5. Chicos, este tipo de ejercicios, por más sencillo que sea, tienen que practicar. Traten de buscar con doble condición. Decisiones simples con doble condiciones, ¿ya? O con triple o con 4 decisiones, porque en el segundo parcial o en el final, si no me equivoco, he visto que ha usado hasta 5 condiciones en el examen. ¿Ya? Así que tienen que practicar este tipo de ejercicios sencillitos. ¿Ya? Entonces aquí me dice, verificar si un número es múltiplo de 3 y múltiplo de 5. Aquí no se necesita hacer un análisis, ¿no?
no sé, no lo veo necesario. Simplemente buscamos un número cualquiera n. Puede ser 15, ¿no? Y vamos a verificar si esto, 15 es, perdón, múltiplo de 3, esto es múltiplo, esto me salga 0 y múltiplo de 5. Y esto me verifique que es 0, ¿no es cierto? Entonces, que sea divisible entre 3 y 5 y que su residuo nos dé 0. ¿Vale? Eso es lo único que se necesita hacer para este análisis, rapidito, ¿no? Entonces, decimos, empezamos en la construcción, inicio y hacemos la lectura de un dato. ¿Por qué? Porque aquí nos está diciendo verificar si un número es múltiplo de 3. Entonces, este número se va a almacenar en esta variable. ¿Ya? ¿Por qué? Porque puede ser cualquier número, no nos está dando un número específico. Por lo tanto, decimos que la n se va a leer y pasamos al siguiente, que va a ser una toma de decisión simple, donde decimos, si n mod, Dios, ya, si n mod 3, que estamos haciendo esto, ¿no? Si 15 dividido entre 3, el residuo me da 0, ¿no? Si n mod 3 es igual a 0, y dice, n mod 5, ¿no? En otras palabras, si n dividido entre 5, el residuo me da 0. Entonces, cuando cumple estas dos condiciones, si esto cumple y esto cumple, recién va a entrar al valor verdadero, al sí, ¿no? Entonces, si cumple esas dos condiciones, entra y dice, n es múltiplo de 3 y de 5. Facilito, ¿no ve? N es múltiplo de 3 y de 5. Cumple y termina. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué otros valores sabemos que es? Si no cumpliera, chicos, esta condición, pasa aquí y decimos, nuevamente imprimimos, n no es múltiplo de 3 y de 5. ¿No es cierto? O sea, no hay mucho más que hacer. Sencillo. Por ejemplo, si ponemos 10 aquí, 10 sabemos que no es múltiplo, porque aquí nos va a dar un residuo, ¿no es cierto? Entonces, no cumple. Si no cumple una de estas condiciones, vamos a usar. Nuevamente. Vamos a repetir una vez más. Si cumple esta condición, y cumple esta condición, recién pasa a este lado. ¿Ya? Pero si cumple esta condición, pero no cumple esta otra condición, entonces pasa a este lado. Pasa a este lado. O al revés, si no cumple esta condición, pero cumple esta condición, igual pasa a este lado. Si no cumple esto, tampoco cumple esta condición, estas dos condiciones, igual pasa a este lado. Entonces, el AND, que quiere decir y, sí o sí me obliga a que cumplan las dos condiciones. En cambio, el OR, creo que no tengo ese ejercicio, voy a preparar la próxima. En cambio, el OR no importa, si cumple esta condición y no cumple, igual entra el valor verdadero. O al revés, solo no entra cuando no cumplen las dos condiciones. Y entra cuando cumplen las dos condiciones. Así que no se mareen, esto nomás primero, el AND, ¿no es cierto? Entonces el AND es así. Y termina el proceso. ¿Entendido? ¿Alguna duda? Sí. Sí. ¿Puedo explicar un poco cuándo se usa el mod? ¿En qué ocasiones? Ya, el mod.
Ya. ¿Cuándo deben utilizar el mod, chicos? Es cuando justamente con este tipo de preguntas, chicos, con este tipo de preguntas. Cuando les pide hallar el múltiplo, ¿no es cierto? Entonces ya tienes que tú asumir para hallar el múltiplo de 3. O sea, ¿qué te está queriendo decir? Que halles un número divisible entre otro número y el residuo te dé 0. Es la única manera en la que nosotros podemos saber que es una división exacta y así sabemos que es divisible, ¿no ven? Porque ustedes saben que todo número se puede dividir, ¿no? Entonces todo debería estar entrando, pero no. Cuando nos dicen múltiplos de 3, nos están diciendo que todos aquellos números que sean divisibles entre 3 y que el residuo nos den 0, en esos casos deben de usar ¿cómo se llama? El mod. Siempre, generalmente en los donde dice múltiplos, ¿ya? Entonces, nuevamente vamos a decir, aquí hemos hecho un ejemplo de 15, ¿no es cierto? 15 dividido entre 3. El residuo es, no, perdón, esto nos sale 5. Y el residuo es esto de aquí, ¿no? 0. Entonces, el mod, chicos, nuevamente les repito. El mod es igual a 0. ¿Por qué? Porque esto es lo que el mod nos está sacando. Estos valores entran. Este valor está entrando. Este valor está entrando. Pero nosotros cuando hacemos la división en la escuela, ¿qué valor era el que nos interesaba? Esto, ¿no es cierto? Pero con el mod nos interesa esto. Cuando utilizas el comando mod, le vale un bledo esto, no le interesa trabajar con esto. Simplemente agarra este valor, verifica qué valor es. Entonces, cuando pones mod, va a hallarte este valor. ¿Ya? Entonces, va a depender de ustedes si aplican esto en una condición. Pero tal vez van a utilizar en la condición anterior que hemos hecho en el ejercicio ¿de cuál era? Aquí, del impar. Esto es lo contrario, ¿no es cierto? O sea, no me está pidiendo que sea 0. ¿Cuándo va a cumplir esto? Cuando el mod sea diferente de 0. ¿No ve? Diferente de 0. Y aquí nos está diciendo que cumpla, que sea igual a 0. ¿No? Entonces, en esos casos van a utilizar. Más que todo, generalmente más en los múltiplos. Es en lo que ustedes van a utilizar. Generalmente yo utilizo en otras cosas. Cuando hago programas grandes, se utilizan otras cosas. Pero en la materia siempre va a aplicar eso, chicos. Siempre va a aplicar. Pero voy a tratar de usar otros ejemplitos. Dónde usar. Aunque ya hayamos hecho y no se han dado cuenta, ¿no? Entonces, eso es lo que hace. Siempre que les pida hallar múltiplos, ¿no es cierto? Generalmente en múltiplos, ¿ya? Porque cuando te pide par, impar, se puede todavía. Pero en los múltiplos, en eso siempre vas a poder. Es recomendable. Alguien me está preguntando. Si nos dijera un número divisible entre un número par o impar, ya. Igual, pues. Yo creo que todos son pares e impares, ¿no? La única diferencia sobre esa pregunta sería, esto sería OR. En vez de que esto sea AND, va a ser OR. ¿Por qué OR? Porque en tu pregunta dice si es un número par o impar. Solo por el hecho de que has utilizado la palabra o, pasa a ser OR. Si hubieras dicho par e impar, ¿no es cierto?
Entonces es A nomás. Entonces, me dice, si es divisible entre 2, esto es así, ¿no? 2 igual a 0 y 2 diferente de 0. Así funciona eso, ¿ya? Para los que no han entendido, dice, si nos dijera un número divisible entre un número par o impar, dice, ¿usamos el mod? Sí, estamos usando el mod, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos verificando si es divisible entre 2, es igual a 0, es par. Si es divisible entre 2 y su residuo es diferente de 0, es impar, ¿no? Y lo estamos aplicando de la misma manera. Y con esto creo que todos los números van a entrar, ¿no ve? Pero puede haber este tipo de incongruencias de preguntas, puede entrar. Simplemente por el hecho de que ustedes demuestren que saben usar. Y este examen que vamos a resolver ahorita está hecho de esa manera. ¿Ya? Espero se haya entendido esa parte, chicos. ¿Ya? Ustedes lo que leen, si en la pregunta, si en el enunciado se equivoca y existe ese tipo de incongruencias, métanle. ¿Cuál es el problema? Métanle. Al final están haciendo o están diseñando su diagrama de flujo tal cual les está pidiendo en el enunciado. ¿Ya? Ahora pasaremos a resolver este examen pasado, que alguien me ha pasado. ¿Ya? Entonces, leeremos. Y aquí vamos a ver ese tipo de incongruencias, ¿ya? Aquí nos dice, realizar un algoritmo que nos permita contar la cantidad de múltiplos de m, ¿ya? Y que también sea divisible entre m más 1. ¿Ya? Entonces, desde la unidad hasta un número introducido por el usuario. Y aquí me dice, m será la sumatoria de los números de código SIS. Ejemplo, código SIS, tantos, tantos, igual a la suma de estos, ¿no? ¿Entienden ya esto, no? Eso es lo que me está pidiendo. ¿Ya? Entonces, analizaremos. Lo que nos está diciendo es, aquí nos dice, realizar un algoritmo que nos permite contar. Diablos. Nos está diciendo contar, ¿no ve? Ay, caramba. Contar. Entonces, necesitamos contar ¿qué? Contar múltiplos de m y contar múltiplos de m más 1, ¿no? O sea, que cumpla estas dos condiciones. M y también sea divisible entre m más 1. ¿Ya? Hasta ahí estamos. Desde la unidad hasta un número introducido por el usuario, dice, ¿no? Entonces, que empiece en 1, dice, ¿no? En otras palabras, que empiece en 1 hasta n. Y n va a ser el número introducido por el usuario. ¿Quiénes son los usuarios? Nosotros o cualquier otro el que va a ejecutar el programa, ¿no? Entonces, hasta n. Lo voy a llamar n a mi variable, ¿no? Donde se va a introducir el valor del usuario. ¿Ya? Aquí estoy diciendo, n será el número introducido por el usuario. Creo que eso es todo. Porque lo único que nos está pidiendo que hagamos, que contemos, ¿no es cierto? Aquellos que son múltiplos de m y divisibles entre m más 1. Entonces diseñamos, inicio mi programa. Inicio. ¿Qué estoy haciendo? Tengo que hacer una lectura de datos. ¿Qué datos voy a leer? M. ¿Por qué M? Porque M es la sumatoria de los números del código SIS. De hecho, este diagrama de flujo, chicos, está hecho netamente para cualquier código SIS. ¿Ya? Cualquier sumatoria de código SIS. Así que, o sea, tiene que funcionar. Entonces, decimos, introduzca
Estamos leyendo y estoy mandando un mensajito donde va a decir introduzca M y N, ¿no ve? Después pasamos al proceso donde digo que I va a ser igual a 1 y contador va a ser igual a 0. ¿Por qué estas variables estoy declarando, chicos? Ustedes saben que si vamos a hacer un recocido, aquí nos está dando, ¿no? Desde la unidad hasta un número introducido por el usuario. Entonces sabemos que va a empezar I en 1, 2, 3, así sucesivamente hasta N. Y es por eso, si sabemos ese tipo de pregunta o algo, automáticamente decimos, vamos a utilizar mi variable I que empieza en 1, ¿no es cierto? Y el contador, ¿por qué? Porque nos está pidiendo contar. ¿Ya? Pasamos y decimos, si I es menor o igual a N, ¿no? O sea, 1 es menor o igual a N, entonces si cumple esa condición, pasa. ¿Qué vamos a hacer? Aquí lo único que hacemos es definir nuestra condición. Y mod M es igual a 0, o sea, si el residuo de I dividido entre M es igual a 0, va a cumplir. Y dice, ¿no? Aquí y mod M más 1 es igual a 0, va a cumplir. Si cumple esos dos valores, entonces me va a hacer algo. Me va a hacer un proceso. ¿Qué me va a hacer? Me va a contar. Me va a contar. El contador va a ser igual a contador más 1. ¿No es cierto? Entonces, si no cumple, no me está pidiendo nada. Si no cumple, entonces que no haga nada y termine nomás el flujo. Y este es el problema, chicos, y este es el detalle. Aquí, por eso es por lo que tanto les he dicho, chicos, tiene que ir en un solo flujo, tiene que ir en un solo flujo. Y este es el detalle por el que pasa eso. ¿Ya? Otros hacen así. Si cumple una condición, a ver, con otro colorcito voy a hacer, ¿ya? Si cumple, así. Una condición simple. Aquí habrá alguna condición. Si cumple, hace un proceso. No sé, terminará, no sé qué hará. ¿Ya? Si cumple, hace un proceso y se olvidan. Y se olvidan de cuando no va a hacer. Y ahí es donde tienen problemas al hacer la prueba de escritorio. ¿Por qué? Porque va a entrar un dato, viene por aquí, pasa. Si cumple, entra por aquí. Pero si no cumple, ¿dónde va a ir? ¿Dónde va a ir? Y encima, por aquí hay otros procesos que, pucha, no sé, no se van a dar cuenta siquiera, o sea, y por eso, y cuando ya están en examen, no saben dónde voy a poner, dónde voy a poner el no ahora, aquí, o sea, dónde va a ir. Ese es el problema. Es por eso que tienen que ir bien ordenaditos. Si van a terminar la toma de decisiones, termínenlo en cuanto termine de hacer los procesos en su valor verdadero. ¿Ya? Esito, fíjense. Y ahí es el problema. Ya, entonces hemos dicho que si cumple esta condición y cumple esta condición, entonces me va a hacer este proceso. Me va a contar. El contador va a ser igual a contador más 1. Pasa ese proceso nuevamente. ¿Por qué estoy contando nuevamente? Aquí está mal. ¿Ves? Así nos damos cuenta. Aquí es igual a I. Es igual a I más 1. A ver. Los que han sacado captura y se han salido, ni modos, por no quedarse, ¿no? Ya, continuamos. Entonces decimos que I va a ser igual a I más 1. ¿Por qué? I va incrementando, ¿no es cierto? Si no cumple esta condición, entonces pasa y no hace nada, pero el flujo existe. No hace nada, no tiene ningún proceso, pero el flujo existe. Y eso siempre deben de poner, porque si no ponen ustedes, nosotros podemos asumir que es cualquier cosa esto. Puede ser esto, puede que hayas querido hacer esto, puede que hayas querido hacer el ciclo mientras.
o la toma de decisiones, ¿no? Porque yo hago a colorcitos, pero ustedes van a hacer a mano, a lápiz, ¿no ven? Entonces, tengan mucho cuidado en eso. Cuando deje de cumplir esta condición, termina el proceso y me va a imprimir el contador. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque está contando aquellos números que están en contra. ¿Ya? Y termina el programa. Así de simple. Eso, y eso que todavía esto. Y si dan cuenta, no sé, yo por lo menos no he encontrado cuál es el número, si existe un número múltiplo de m y divisible entre m más 1. ¿Alguien me puede decir? O tal vez yo nomás no estoy pillándole el guacho. Ya. Si pueden, me van a avisar, ¿ya? Alguien me pregunta, si nos dijera un número divisible entre número par o impar, ¿usamos el mod? Claro, usan el mod, pues. O sea, ¿cómo vas a saber si es un número par o impar? Verificando si es divisible y sucesivo te da 0, ¿no ve? Ahora, si encuentres otra lógica mucho más fácil que esa, entonces apliques esa lógica, no pasa nada, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ese es. Para hacer la prueba de escritorio de esto, no lo he preparado. ¿Por qué? Porque no sé con qué números jugar. Así que, ¿qué es lo que he hecho? He hecho mi PCInt. En una clase les he enseñado cómo hacer PCInt, ¿no es cierto? Cómo programar en PCInt. ¿Ya? Cuando ustedes programan en PCInt, lo primero que les aparece es esta ventana. ¿Ya? Y esta ventana, todo esto que ustedes ven escrito se llama pseudocódigo, ¿ya? Pseudocódigo o, sí, pseudocódigo nomás, pseudocódigo. Y eso es lo más interesante, está en español. ¿Y cómo entrar a la parte del diagrama de flujo? Nos entramos aquí. Y nos aparece esta ventanita, ¿ya? Para mí es más fácil programar en pseudocódigo. Para mí es mucho más fácil. Porque tengo práctica, supongo, pero no sé. La cuestión es que es más fácil para mí. Ahora, verifiquemos nuestro diagrama de flujo si está bien hecho. Algoritmo quiere decir el título, es como el inicio. Introduzca. Este es el símbolo de introducir un dato y el color en PCInt, solo en PCInt. A ver, estamos leyendo M y N, ¿no? Aquí estamos asignando el valor I es igual a 1 y contador es igual a 0. Condición aquí, I es menor o igual a N. Si cumple, mira, fíjense, si es el valor verdadero, dice, si es el valor verdadero, entonces, ¿qué me va a hacer? Entra y me va a hacer otra toma de decisiones. Toma de decisiones, me dice, aquí tengo, a ver, ¿cómo? No me acuerdo cómo se expandía. La pinta. ¿Cómo era? Diagrama Chapi. Aquí está. Este vecino. No puedo hacer grande. Estamos queriendo comparar. Ya seguiremos comparando. Ya, entonces decimos que este era igual, este es igual. Fíjense, esto es igual a esto. M mod 0. Y dice, ¿no? En este caso, en español estamos usando y mod M más 1 es igual a 0. Si cumple el valor verdadero, fíjense, el verdadero, no importa dónde salga, pero sí o sí tiene que salir 2. Si cumple, entonces, el contador va a ser igual a contador más 1. En el valor falso, fíjense
que no está haciendo ningún proceso, pero el flujo se está dibujando igual. ¿Ya? Termina eso y decimos, I es igual a I más 1, ¿no es cierto? Entonces es el incremento de I. Pasa, termina, termina, y nuevamente entra, ¿no? Y una vez que deje de cumplir esta condición, fíjese, viene por aquí, donde está esquivando, ¿no? Nosotros aquí no ya le hemos terminado, pero este está esquivando hasta llegar. Fíjense que esta línea no se está juntando con ninguna de esas otras. ¿Ya? Igual sigue cumpliendo este tipo de flujo. Entonces me va a imprimir, ¿qué me está imprimiendo? El contador, ¿no? El contador y fin algoritmo. Ahora, para hacer coser este programa, presionamos este botoncito de play, ¿no? Y me aparece esta ventanita, me dice, iniciar, dice, ¿no? ¿Qué es lo primero que debo hacer para ejecutar? Porque me está pidiendo leer números, entonces introduciré el número de M, no sé, 5, N, entre 100 números, porque N es la cantidad de números, ¿no es cierto?, tecleados por el usuario. Yo le estoy diciendo 100 y presiono Enter. No me encuentra nada. ¿Por qué? Porque, como les he dicho, yo no me ubico, o sea, no sé cuál es un número múltiplo de tantos y que también sea divisible entre m más 1. Supongo que hay, por algo apuesto el ingeniero. Pónganse, no sé, 300 o 335, pónganse. Entre 1000. Nada, no encuentro. ¿Ya? Entonces, pero fíjense, ¿y saben por qué sé que está bien? Porque me han venido con la duda el anterior semestre. O sea, con eso, ¿por qué no se entendía? Que no sé qué, se me han preguntado. Entonces, ¿cuál era la prueba de fuego? Que a todos los que han hecho de esta manera en el examen, en el primer parcial, y han sacado buena nota, es porque han hecho lo que pide aquí. Cumple y el examen está bien. ¿Ya? Entonces, de esa manera se ha aprobado también el anterior semestre. Por lo tanto, sé que alguna vez en la prueba de escritor les va a dar 0, pero que cumpla todo lo que te está pidiendo en el enunciado está bien. ¿Ya? Es por eso que les decía, puede que la pregunta esté equivocada, pero ustedes diseñen, aunque así equivocada, igual entra la lógica aquí, aunque no va a coser, pero es muy raras veces que pasa este tipo de problemas. ¿Ya? ¿Alguna duda, chicos? Y nos falta 3 minutos. ¿Alguna duda más? ¿Se ha escuchado lo que estaba hablando? No sé. Creo que sí. 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 Y la prueba de escritorio de eso. Ya no he hecho la prueba de escritorio porque imagínense cuántos números iba a probar si en un rango de 1 a 1000, en un rango de 1 a 1000 no he encontrado. Pónganse 7, no sé, 2000. Imagínense hacer prueba de escritorio para 2000 y verificar que no está dando, que no está dando. Es por eso que esto lo he hecho, ¿no ve? Pero todo está coincidiendo, chicos. Todas las condiciones que nos pide, las restricciones que nos han puesto, todo coincide. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, está bien. Ya está verificado todo, chicos. Ahora, cuando ustedes quieran pasar bueno, yo les recomiendo, pasen estos ejercicios al PCInt, pásenlo, ¿no? Porque es fácil usar el PCInt. Ahora, si encuentran algún error, díganme, o sea, puede que yo me haya equivocado, ¿no? Puede que me haya equivocado, pero no creo, pero puede que sí. Entonces es fácil, tú te creas en PCInt un nuevo documento, aquí está nuevo documento, y te pasas. Si no sabes hacer pseudocódigo, te vienes aquí, dibujar diagramas de flujo, dice, vienes aquí, entonces te aparece esta ventana,
Y aquí están todo lo que necesitas. Solo tienes que saber, ¿no? Esto es lectura de datos. Aquí está. El rosadito es lectura de datos. Después, ¿qué tenemos? Los procesos están en color amarillo, ¿no? Las tomas de decisiones están en color azul, ¿no? Después tenemos estos ya, otros, no van a usar estos. Estos son los ciclos mientras, ¿no ve? Fíjense. Entonces, en el ciclo mientras pueden poner ustedes procesos, ¿no? Eso es hasta donde ustedes han manejado, hasta aquí no más han hecho, ¿no ve? Pueden seguir poniendo más procesos abajo, pueden seguir poniendo. Ojo que dentro de este cuadro, dentro de este proceso, no puedes hacer más de una línea de código, ¿ya? Si quieres hacer otra línea de código, entonces pasas otro proceso, nada más. Pero después ejecutas. Para imprimir, al finalizar, utilizas esto. Eso es lo que imprimes, ¿ya? Entonces, así de sencillo es esto. A ver si están notándose. Esto es el inicio, ¿no ve? Esto de aquí quiere decir esto. 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 Esto es toma de decisiones, quiere decir esto. Y esto de aquí es esto. Ya así de sencillo. Si no hay otra pregunta, otras dudas, siguiente clase. Chicos, no sé qué vamos a hacer, pero posiblemente el día viernes yo les voy a tomar un pequeño paso para ver cómo están y no hacerme llamar la atención. Y voy a procurar de que ese paso valga puntos para aquellos que me van a presentar. Vamos a hacer un pequeño simulacro de unos 15 o 10 minutitos, una pregunta así voy a pasar y les voy a mandar a dónde lo van a subir. Quizá va a ser un formulario, no lo sé, voy a pensar bien en eso. Entonces, no falten, por favor, ¿ya? El día viernes. Y posteriormente vamos a seguir pasando clases. Y eso es para ver en el nivel en el que están, hasta donde han llegado, y para ver por dónde más les voy a reforzar un poquito más. Eso es todo, chicos. Por favor, esfuércense, sigan practicando. No me hagan llamar la atención otra vez, porque yo así lo estoy notando. ¿Ya? Listo, gracias por su atención, chicos. Gracias, Maxi. Chao, Chao, ya no reniegues. Al chat nomás, cualquier duda, cualquier pregunta, chicos, ¿ya? Al chat. Maxi, ¿podría pasar? ¿No tiene ejercicios de exámenes pasados para pasarnos al grupo? Como les digo, ese es dato, el ingeniero en presenciales se sabe inventar. Es datito, o sea, no hay una hoja o una fotocopiadora donde vayas a encontrar, jamás, no vas a encontrar eso. Pero voy a buscar de los anteriores, antes de que yo sea auxiliar, había. Y voy a buscar eso, voy a sacar foto y les voy a enviar, ¿ya? Pero generalmente, todos los ejercicios que estoy haciendo yo, todos esos te preparan bien para el examen. Más que todo, los que son con doble condición, triple condición, 4 condiciones, busquen en internet ahí esos ejercicios. ¿Ya? Eso es todo. Gracias, Maxi. Chao, chao.